Aquí lo podemos entender un poco más. Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el fuerte y yo soy el más débil. Jesús lo está diciendo, esa es la forma de decirlo. Y ustedes deben entender de que Jesús también es, hay que decirlo, lo voy a decir, suena mal, pero ustedes deben entender de que Él es el todo y Él lo está diciendo, Él es el alfa, Él es el mundo o Él es el mundano, hay que decirlo, pero Él también es el más santo. Él es ambos lados. Él conoce los dos lados. ¿Por qué? Porque si Jesús fuera solamente santo y no conociera la maldad, no sería Dios. Él debe conocer ambos lados. Debe conocer tanto el mundo como lo santo, para que Él pueda ser Dios. Y Él lo es. Yo solamente le estoy explicando. Yo le estoy diciendo lo que Él es. Porque como les dije, Jesús está en su trono y Él dice, quiero venir a vivir y vivir y hacer fiestas. Jesús lo hace. Jesús lo hace. Él viene y vive y hace fiestas. Y luego, ya, vuelve a su trono. Quiere vivir como una mujer. Vive como una mujer y se casa con un hombre normal. Y Jesús lo hace porque esta vida para él es un juego. Yo le voy a decir algo que suena difícil para entender para el hombre, pero yo lo voy a decir. Y es que literalmente esta realidad para Dios es un juego. Y nosotros vendríamos siendo sus juguetes. Pero como Él nos dio libre albedrío, podemos movernos. Si Él nos quita el libre albedrío, vendríamos siendo literalmente sus juguetes. Pero como Él nos da el libre albedrío, podemos movernos y podemos vivir la vida. Y Él lo que hace es meterse en la persona y vive la vida. Vive la vida, porque la vida es para vivirla. Es el regalo de Él. Pero Él es ambos lados. Él es el mundo, Él es el más mundano y Él es el más santo. Él lo es. Él es el más feo, realidad. Él es el más feo y Él es el más bello. Jesús lo es todo. Él es la totalidad. La totalidad. Por eso Jesús está en la mente y el corazón. El corazón es el mundo y la mente es la luna. La parte espiritual es el sol. Él tiene todos los elementos. Pero para tú entender eso lo tienes que hacer de una forma de ir trascendiendo, para que lo puedas entender. Y recordemos que luego de Caín, los cananeos y estaban en el orden de Melquisedec. Cuando Jehová nuestro Dios trae a los israelitas les da un sacerdocio nuevo, que es el sacerdocio arónico. Arónico. El sacerdocio arónico. Y recordemos que Dios establece un nuevo sacerdocio. Los cananeos estaban ordenados por tribus, las 12 tribus de los cananeos. Asimismo, Dios ordena a Israel, las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes estaban primero? Los cananeos. De ellos debían nacer el Mesías, pero como ellos se portaron mal, Jesús se vino y nació con Israel para ayudarlos. Pero Israel dijo, no, a él no lo queremos porque él no es como nosotros, él es negro. Y lo vendieron por 30 piezas de plata. Y Aarón, el sacerdocio arónico, lo que hace es sacrificar a un sacerdote que no es del orden de ellos, sino que es uno de ellos. El sacerdocio arónico sacrifica a uno que es del orden de Melquisedec, que es el mismo Melquisedec. Y eso le da la posibilidad a Caín de volver a la casa. Eso le permite a la descendencia de Caín volver a la casa. ¿Por qué? Recordemos que Caín mató a Abel, un inocente. Y el sacerdocio de Aarón mató a un inocente que es Jesús. Un inocente por un inocente. Y eso le permite a los cananeos volver a la tierra prometida. Pero aquí es donde debemos entender algo, donde Israel debe entender de que Dios es ambos lados. ¿Por qué? Porque los sacerdotes arónicos son santos. Cambio que los sacerdotes del orden arónico utilizan los símbolos femeninos y se puede entender de que ellos van a ser un poco más mundanos, pero Dios dice, ustedes dos son ambos son lo mismo. Y el que integra todo esto es Jesús, Melquisedec. Él integra todo.
es el que integra todos los símbolos. Todos los símbolos. Por eso los humanos, la humanidad, debe trascender a ser Adanes para poder entender a Jesús. Si ustedes no entienden a Jesús, lo que Él les va a decir, amigo, yo di la vida por ti. Yo no voy a permitir más insultos y menosprecios. Le dirá a un ángel, tómenlo y échenlo en el horno de fuego. Se acabó. Y es castigo eterno, porque ya Él les mostró la misericordia, les mostró el amor. Él es el espíritu del amor, solidaridad. Entonces, Él es de ambos lados. Entonces, el sacerdocio arónico, sin darse cuenta, sacrificó a uno del orden de Melquisedec. ¿Para qué? Para que pagara un justo, que es Abel, por Jesús. Solidaridad, por Jesús. Entonces, Jesús, por eso nosotros debemos entender de que en el día y en la noche hay un tiempo leve. Por eso Abel vivió tan poco tiempo, porque la oscuridad y el día, cuando van a pasar de un lado a otro, generan un lado gris. Y ese lado gris es leve, es momentáneo. Por eso Abel vivió tan poco. Es la realidad. Es la realidad. Y Jesús representa eso. Representa eso. Pero él ya no viene como Jesús, el primer Jesús, que se dejó golpear y todo eso, no, sino que él ya viene con todo su poder y toda su autoridad. Por eso ustedes deben saber de que el mundo, el planeta Tierra, es la madre de la luna y del sol, porque Dios primeramente estaba el planeta estaba primero, y Jesús, Melquisedec, tomó de la tierra del planeta y creó el sol, y de la tierra y de la tierra formó la luna, Entonces, el primero que estaba era el planeta no tenía sol ni no tenía luna, sino que él los creó a partir de esta misma tierra. Y por eso los sacerdotes del orden de Melquisedec son primero. Y Dios dice, Salmo 110, versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es realidad. Entonces, ambos extremos son iguales. Ambos son iguales. Solidad. Son equivalentes. Y Jesús es la parte intermedia que une a los dos. Es realidad. Ahora bien, lo que les explicaba, todo arranca en la noche, a las 12 de la noche, y él se representa como un faro, como un faraón. Luego pasa el sol. Por eso ustedes saben de que Jesús es el mismo Osiris, es el mismo Isis. Isis, Jesús es el mismo, Por eso a él se le puede presentar como una forma femenina y como una forma masculina. Recordemos que el que murió en la cruz del Calvario es un varón negro de cabello blanco. Él utilizaba el símbolo masculino, el cuerpo y el cabello femenino. Es realidad, representando que él muere por el hombre y por la mujer. Debemos entender eso. Entender esos símbolos de una forma simbólica nos permite entender eso. Si nosotros lo vemos de una forma sexual, nos podemos volver pervertidos. Y eso él no lo quiere. Él quiere que entendamos todo de una forma simbólica, como lo mira Dios. Y luego, él recoge los símbolos y se los pone. El símbolo del pez, que el pez representa la vida, y por eso Jesús es un pescador. Este no tiene el símbolo del toro, que viene aquí, el símbolo del toro. La barba aquí, hacia abajo, es el símbolo del águila. Es como la cola del águila. Es realidad. El cabello, con el cabello se hacen todas las formas, pero representa la melena del león. El león es el que gobierna a todos los otros animales. Por eso la melena. La nariz, el toro. Los ojos, el pez. Los pechos, las montañas. Por eso Dios siempre le dice las montañas. Sión es una montaña, es un pecho, es la realidad. Sino que son símbolos y Dios los tiene que tener encima. Nosotros debemos entender eso, que esa es la responsabilidad de ser Dios.
Es la responsabilidad, y usted debe entender de que los sacerdotes antiguos lo hacían, porque los que antiguamente eran sacerdotes no son los hombres que vemos hoy en día, sino que eran hombres que trascendían y utilizaban los símbolos. No como lo vemos hoy en día, que hoy en día vemos es un desorden sexual. Eso no es lo que Dios quiere, sino que Dios en el tiempo antiguo se utilizaban, eran a los trans. No les voy a mentir. Esa es la realidad. Ellos eran sacerdotes. Esa es la realidad. Ellos eran sacerdotes. Esa es la realidad. Y los que se encargan de producir eso hoy en día son los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas, los templarios, pero ellos hicieron todo mal. Todo mal. Lo que tienen hoy en día es un total desastre. Total desastre. Dios no se agrada de nada de lo que han hecho. De nada. Todo lo que han hecho está mal. Por eso no es lo mismo que vemos hoy en día de lo que estaba en el tiempo antiguo. Y Dios quiere ordenar todo. Es realidad. Toca empezar de nuevo. Por eso Jesús está al sonido con las trompetas y él se encarga de dar la orden de destruir o de construir. Entonces ya sabemos de que Jehová nuestro Dios juró con juramento y él no tiene ningún arrepentimiento de que él es un sacerdote del orden de Melquisedec. Y él utiliza todos los símbolos, es un varón y utiliza todos los símbolos femeninos. Todos. Es realidad. Ahora bien, aquí ustedes pueden entender por qué los masones hacen lo que hacen. Porque ellos lo que están haciendo es que no les explican a las personas por qué se debe hacer eso o por qué ellos hacen eso. No le explican, sino que simplemente obligan a la gente y eso está mal. Porque si yo obligo a una persona, la persona no va a entender para qué hace eso. Lo que se debe hacer es explicar a la persona, miren, eso se hace por esto. Porque miren, ellos están utilizando símbolos femeninos. Este delantal es un símbolo femenino que representa la Gran Madre. La Gran Madre es Jehová nuestro Dios. Él es la Gran Madre. Es realidad. El símbolo femenino del delantal. El símbolo de el collar que representa las constelaciones. Representa las constelaciones. Jesús debe tener las constelaciones aquí como un collar. Por eso los faraones utilizaban ese collar que representa las constelaciones. Son símbolos. Por eso recordemos que el cuerpo es un templo. Entonces, él sostiene que todos las constelaciones a través como de un disco aquí. Y si tú miras buscas un faraón, los faraones utilizaban una diadema acá. Y eso representa que él tiene las constelaciones bajo su control. Bajo su control. El delantal, lo que representa la parte de la madre, la gran madre. Entonces, todos ellos utilizan símbolos femeninos y ellos están aprendiendo de los egipcios. Por eso vemos de que los masones, que son modernos, ellos vienen siendo modernos. Los egipcios fueron los primeros. Los negros son primero la noche y luego el día. Ellos empezaron a utilizar esos símbolos. Pero todo lo que han hecho, lo han hecho mal. Esa es la realidad, lo han hecho todo mal. Porque el proceso debe también ser interior, mental. Mental. Entonces, ellos aprendieron de los egipcios. De los egipcios. Pero ellos empezaron a copiar a los egipcios. Cuando tú no debes copiar a los egipcios, tú debes aprender directamente de Dios. Dios te enseña. Dios te enseña, te habla directamente a ti y te dice qué es lo que tú debes hacer y por qué lo haces. Porque si yo obligo a las personas, como lo que hace Disney, que es homosexualizar a los niños de una forma obligada, la gente no está entendiendo nada. Y la gente va a decir, venga, pero ¿por qué ellos hacen lo que hacen? ¿Eso es de Dios o no es de Dios? La gente no está entendiendo a Dios. Y es porque ellos lo hacen de una forma en que se ocultan, cuando las personas no deben ocultarse. Entonces, los masones son una forma moderna y ellos van a hacer aparecer el sol. ¿Cuál es el sol? El anticristo. Un sol que se va a hacer pasar por el verdadero. Pero él no es el correcto, sino que el primero ya sabemos cuál es, que es Jesús. Jesús. Como Dios le entregó el dominio a ellos y quitó a los cananeos, ellos piensan de que el Cristo de ellos es el verdadero, cuando él no es el verdadero, sino que él viene siendo el anticristo. El anticristo. Esa es la idea. Y por eso vemos de que los egipcios también utilizaban estos símbolos femeninos. Y ellos eran sacerdotes. Es decir, todos los que vemos en esta imagen, todos esos masones, son candidatos a ser sacerdotes de Jehová. Sino que ellos los llaman la Gran Madre. Es realidad.
o le pueden tener otro nombre, Zoroastro, Semiasa, como lo quieran llamar, porque él tiene muchos nombres, pero al final es Jehová. Es Jehová. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y él carga todos los símbolos, los carga, todos los símbolos. Y para tú aprender a leer símbolos, lo aprendes con ellos, con los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas, los templarios. Pero yo no necesito nada de eso porque yo soy Silo, el enviado de Jehová, el que viene directo del cielo. Esa realidad, esa realidad. Entonces, ellos aprendieron todo esto, primero ¿de quién? De los negros, de la noche. Y luego aparece el día. Y ellos creen que su sol es Jesús, cuando no. Es el que está atrás, el que murió en la cruz del Calvario. Pero ellos no lo quieren aceptar porque ellos, para ser masones e Illuminatis, Rosacruces, de la Aurora Dorada, los jesuitas, deben pisar una cruz. Deben decir, no queremos a Jesús. Y ellos van a traer al anticristo, el que se hace pasar por el verdadero Cristo. Esa realidad. Esa realidad. Y él va a hacer todo mal, va a ser un desastre. Así como ellos. Esa realidad. Porque todo lo que han hecho está mal. Esa realidad. Ahora bien, otro problema es que cuando cuentan las historias, las están contando mal. Ese es otro problema. Miren, siempre que quieren presentar a Gilgamesh, a mí personalmente Gilgamesh no es de mi interés, porque él fue muy rebelde contra Dios. Él no entendió todo lo que Dios le estaba explicando y él quería matar a Dios. Se creía más fuerte que Dios. Cuando quieren presentar a Gilgamesh, el primer héroe de la historia, él viene siendo un descendiente de Melquisedec, un descendiente de Jesús. Esa es en realidad un descendiente de Caín. ¿Por qué? Porque de él viene Cus. Cus son los negros. Y ellos eran los que utilizaban estos símbolos. Cuando tú aprendes a manejar estos símbolos, tú te vuelves más fuerte, más hábil, puedes correr rápido, puedes alzar un camión, puedes incluso volar. Cuando tú aprendes a manejar los símbolos, tú aprendes a volar, puedes utilizar magia, puedes utilizar poder. Esa es la verdad. Puedes utilizar tu energía, tu ki. Y Gilgamesh utilizaba todos estos símbolos, pero él no era un varón blanco, eso es incorrecto. Recordemos que Melquisedec se pasó, y como él mató a los cananeos, y como los egipcios habían esclavizado a Israel, los negros fuimos a pagar un castigo, lo que vieron en Estados Unidos y en Europa, que nos tomaron como siervos, porque los misraimitas habían tomado a Israel como siervo, entonces tocó pagarlo. Como él se fue, luego nos tocó pagar el castigo. Los cusitas también se fueron, todos ellos se fueron. Entonces la historia quedó con los ganadores, los blancos, y ellos empezaron a contar la historia, y ellos cuentan la historia como a ellos se les place, y eso no es correcto, porque Nimrod es un cusita, un varón negro, descendiente de Caín, de Can, de Cus, y él fue el primer poderoso en el mundo, porque él dominó todos los símbolos. Él dominó todos los símbolos. Las personas tienen que aprender a dominar los símbolos. Es realidad. Todos los símbolos. Cuando la persona aprende a dominar los símbolos, va a poder hacer cosas grandiosas. Esa es la realidad. Entonces, esas imágenes no son correctas. Y siempre que te cuentan la historia, te la cuentan como un varón blanco, cuando eso no es correcto. Él es un varón negro porque era un cusita. Vamos a verlo. Mire, lo dice la Biblia. Génesis capítulo 10, versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Por qué? Porque él aprendió a dominar los símbolos. De Cus viene la palabra Kis, King, que significa rey, el primer rey en el mundo. Pero él tenía poder, tenía muchísima fuerza. Él tenía muchísima fuerza, tenía muchísimo poder. Moisés se casó con una cusita llamada Séfora. Y Séfora era una mujer negra. Y recordemos que Moisés se crió con los faraones, él se crió con gente negra. Por eso él toma a una mujer negra. Pero Miriam y Aarón murmuran contra Moisés y dicen, venga Moisés, tú nos sacaste de Egipto, de la tierra de los negros, donde nos tenían esclavizados, sirviéndoles, donde nos mataron a nuestros hijos, y tú vas y tomas a una mujer negra. Moisés, ¿qué te pasa? Y Jehová escuchó eso, y Jehová es un varón negro. Y le dijo a Miriam, échenla.
y echaron a Miriam y Dios le golpeó la piel. ¿Por qué? Porque era pecado de racismo. Y ella murmuró y Dios le dice, si tu padre, que Dios es un varón negro, si tu padre te hubiera escupido en el rostro, ¿no te avergonzarías por 7 días? Porque le estaban haciendo racismo a Séfora. Y ahora bien, es entendible un poco lo que habla Miriam y Aarón, pero ellos no están respetando de que Séfora es una cusita, no es una egipcia, es una cusita. Son descendientes, ambos son negros, pero son diferentes. Es como hoy en día que tú te enojes con una rusa y digas, no, es que como ella es rusa y la otra es estadounidense, y como ambas son blancas, yo odio a las dos. Estaría mal. ¿Por qué? Porque son diferentes. Una es rusa y la otra es estadounidense. Lo mismo está ocurriendo ahí. Una es cusita y los otros eran egipcios. No podía confundir. De pronto era entendible que se sintieran mal. Uf, los egipcios nos maltrataron y todo, sentir ese dolor. Pero Séfora era una mujer negra cusita, no egipcia, sino cusita. No hacen la diferencia. Igualmente las personas negras decir, no, es que como los estadounidenses en un tiempo esclavizaron a los negros, los tenían mal. Vamos a odiar a los blancos en Rusia. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces para Dios no tenía sentido lo que estaba hablando que Miriam y Aarón estaban totalmente confundidos. Además chocaron con Jehová, porque Jehová es un varón negro. Es realidad. Y Nimrod es un varón negro. Es un varón negro. Ahora bien, ¿qué ocurre? De que es entendible de que toda la historia ya había ocurrido, es decir, ya toda la historia había transcurrido y las personas negras fueron las que crearon todas las cosas, todas las cosas. Los negros fueron los que crearon los computadores, los teléfonos, las marcas de ropa, todo, 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 porque Dios se representa en el hombre negro y la historia ya había transcurrido, ya había transcurrido. Y entonces las personas blancas lo que han estado haciendo es replicando lo que las personas negras ya habían hecho. Yo no les miento, yo les estoy diciendo la verdad. Yo les estoy diciendo la verdad. Solamente estaban replicando lo que las personas negras ya habían creado. ¿Por qué? Porque las personas blancas lo que hacen es pasar el Nazariato y ellos tienen que pasar por África. Y en África es donde toman la inspiración para hacer las cosas que hoy en día tenemos y las llamamos modernas y decimos, no, es que el hombre blanco las creó, cuando eso no es correcto. Ya todo estaba creado y lo habían creado las personas negras. Y las personas negras habían trascendido muchísimo más, porque el mundo moderno no se puede comparar al mundo antiguo. En el mundo antiguo había más conocimiento, había más poder y había más santidad a Dios. Al mundo moderno, el mundo moderno es un desastre, es decir, con todo el respeto que se merece cada persona blanca, lo que han construido nos está mal y es un mundo mediocre, es un mundo mediocre. Por eso Jehová ha dicho, debemos destruir este mundo imperfecto y forjar uno nuevo, porque este mundo es totalmente, pero no estoy hablando de la creación de Dios, sino lo que ha hecho el hombre blanco. Cuando Dios le entregó la responsabilidad, mira, te entrego todo. El mundo que han creado es totalmente mediocre. Y por eso nosotros tenemos una admiración al mundo antiguo, porque el mundo antiguo es mucho mejor. Y los que los construyeron fueron los negros. Miren, la marca Versace, todo lo que tenemos viene de África. Todo viene de África, porque ellos crearon todo. Ellos eran los cananeos, los que estaban primero. Y de ellos es de donde debería venir el Mesías Melquisedec. Y él fue el que creó todo. Él creó todo, él controla todo, y él solamente lo que hace es mandarlos a África y de allá toman la inspiración. El problema es que cuando Dios te manda que tú tomes esa inspiración, tú le tienes que dar el crédito a Dios, a la gran madre, que es Jehová nuestro Dios. Es realidad, es realidad. Debemos darle el agradecimiento porque Él les entregó eso, se los permitió. Ellos literalmente fueron a África, les quitaron los símbolos y listo, lo presentaron al mundo y crearon Versace, Louis Vuitton. Y claro, las personas blancas utilizan y nos dicen, venga, esas marcas son de África, son de las personas negras, porque ellos ya habían creado todo. Nosotros simplemente estamos yendo a África
a quitarle los símbolos y a presentarlos aquí y a enriquecerlos. Y eso está mal. A cada persona nosotros debemos darle su gloria. Decirle, no, esos símbolos los tomamos de África. Es realidad, ellos son mucho más antiguos que nosotros. Ahora bien, lo que el humano ha creado mayormente, esta generación, es el Wi-Fi, la conexión. Pero ustedes deben saber que el Wi-Fi ya existía muchísimo más antiguo. Hay personas que se van a llenar de orgullo y decir, no, lo que hemos construido es genial, es hermoso. Yo les voy a decir que no, que no. Hay personas que se van a llenar de orgullo y se van a ir en contra mío, no hay problema. Pero el mundo que ustedes han creado, las personas blancas, porque Dios les dio el dominio, Dios les da el dominio a quien Él quiera, la Biblia lo dice. Ese dominio, todo lo que han hecho es mediocre, es mediocre, es realidad. ¿Y por qué ustedes no avanzan? Porque ustedes no reconocen. Cuando usted reconoce a la otra persona y le dice, no, es que nosotros tomamos esos símbolos de África y como nosotros nos enriquecimos con esos símbolos africanos, nosotros ayudamos a los africanos, ustedes hubieran trascendido. Eso se llama recibir, agradecer y luego volver a recibir. Por eso ustedes ya no vuelven a recibir, porque no agradecen. Es decir, si yo voy a África y yo miro una tribu y digo, uy, esa tribu, ese símbolo de esa tribu está muy bacano, lo voy a transformar en una marca de ropa. Yo me enriquezco y yo miro, venga, yo tomé ese símbolo de África. Voy a ayudarlos allá porque con ese símbolo me enriquecí, voy a ayudarlos. ¿Eso hacen las personas? No, sino que al contrario, toman el crédito y le roban a las personas negras. Y todos esos símbolos le pertenecen a Dios. Es realidad. Le pertenecen a Dios. Le pertenecen a Dios, es realidad. Entonces, los egipcios, ustedes lo pueden ver en esos murales, los que vivían en egipcios eran personas negras. Ellos también conocían el Wi-Fi y conocían cómo moverse de un mundo a otro mundo. Ustedes deben saber que tú puedes ir a otro mundo, no te lo voy a negar. Puedes hablar con otros seres, pero tienes que venir a morir acá. Esa es la realidad. Tú puedes ir a otro mundo. Hay muchos mundos. Los que han viajado en el campo astral lo saben. Tú puedes ir a otras dimensiones, puedes visitar otros seres, puedes hablar. Ellos lo sabían. ¿Las personas hoy en día saben eso? No lo saben. No lo saben. Ni siquiera saben leer jeroglíficos, ni siquiera saben leer símbolos. Las personas no lo saben. Es realidad. Pero Dios les da esa sabiduría. Esa realidad. Esa realidad. Ustedes deben saber de que en el mundo espiritual hay un intercambio de ¿qué? De energía sexual a cambio de información. Es realidad. Y ustedes lo pueden hacer con la divinidad, que es Jehová nuestro Dios. Es realidad. Es realidad para que el hombre trascienda. Ahora bien, miren de que esto no lo hablo solamente yo, sino que lo dicen muchos TikTokers, YouTubers, personas, periódicos, gente famosa que dice, no, es que es injusto que hagan eso. Y es que realmente es injusto. Dice, mira, las marcas de lujo roban diseños a tribus africanas. Y es verdad. ¿Por qué? Porque los que crearon todo fueron los negros, los que estaban primero. Ellos ya habían creado todo, crearon la rueda, el fuego, todo lo que tenemos hoy en día, ellos lo crearon. Y las personas blancas, que son los masones, los Illuminati y los Rosacruces, simplemente van a África, toman la idea y vuelven a Europa. Y allá diseñan todo y se enriquecen. El problema no está mal que tomes el símbolo, no está mal. No está mal que tú crees la marca de ropa, no está mal. Lo que Jehová, nuestro Dios, te manda es que tú seas agradecido con las personas que lo tenían primero y tú des el diezmo, diciendo, venga, estas personas tenían el símbolo, yo lo tomé de allá, yo me enriquecí grandemente, yo simplemente les doy una ayuda o les doy el diezmo o se lo doy a Jehová nuestro Dios, pero ni siquiera son capaces de dársela a Dios. No son capaces de dárselas a Dios. Y hacen todo mal. ¿Por qué? Porque Dios ya no vuelve a ayudar a una persona malagradecida. Es realidad. Es realidad. Porque Dios los ayuda. Dios los ayuda. Y Dios le dice, utiliza el símbolo de tal tribu. Dios se lo permite. Pero la persona tiene que demostrar que es agradecida. Porque nosotros tenemos profunda admiración por las pirámides de Egipto. Y las que construyeron las pirámides de Egipto son los negros. ¿Por qué hoy en día no creemos de que fueron los negros? Porque los negros subieron muy alto y cuando cayeron muy bajo. Entre más tú subes, más bajo caes. Y los negros, hoy en día nosotros hemos caído muy bajo. ¿Por qué? Porque nuestros padres estaban muy alto.
Y ellos fueron los que construyeron las pirámides. Pero claro, cuando hacen una investigación y miran estos murales, empiezan a decir, venga, los que construyeron el mundo antiguo fueron los negros. Pero esas personas han caído muy bajo. Yo creo que fueron los alienígenas, los extraterrestres. Prefieren decir que fueron los extraterrestres en vez de reconocer que fueron las personas negras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una lucha, hay que decirlo. Recordemos que los egipcios fueron los que esclavizaron a Israel. E Israel tomó el poder. E Israel, que son los judíos, están en todos lados, en todos los medios de comunicación. Ellos dicen, mira, nosotros odiamos a los egipcios. Y resulta y pasa de que el Mesías es un egipcio. Él es del orden de Melquisedec, se lo está diciendo, yo soy del orden de Melquisedec, Dios es del orden de Melquisedec, Él es un faraón, Él es un faro. Por eso las pirámides de Egipto representan al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Y eso envía una energía al cielo que recoge el pecado del mundo y lo lleva al cielo para santificar al hombre. Es realidad, ¿por qué? Porque los sacerdotes se comen el pecado y lo santifican. En el vientre Dios tiene como un fuego sagrado, y cuando se come el pecado lo limpia, lo purifica. Es realidad, es realidad. El problema es que es Israel, porque ellos tomaron el poder y cuando dicen, venga, claro, los egipcios fueron los que esclavizaron a nuestros padres. Entonces, claro, primero, no los dejamos levantar, mentimos, ocultamos la verdad sobre ellos y decimos que los egipcios son blancos. Los egipcios no nos conviene que se levanten, no nos convienen. Es realidad.